amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más del podcast. Soy su anfitrión, Hasem Rodríguez, y estamos grabando desde las oficinas de MX Streaming. Encargados de la producción de este podcast, se encargan de llevar a cabo toda la magia para que este programa suceda. Saludos a Alberto, a Miguel y a toda la banda que está aquí encargada de la grabación. Chicos, ¿qué vale? Saliendo de acá los tequilas, ¿no? El mezcal, yo creo que ya es hora. Estamos grabando con agua, pero creo que ya es momento de empezarle del after party, ¿no? De terminando, grabar. Más que estamos grabando ahorita ya de algo noche. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a nuestro muy buen amigo Isaac Hanix. ¿Cómo estás, Isaac? Bien, José, muchas gracias por la invitación y contento de estar con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado el darte una vuelta aquí al podcast. Y la intención aquí es platicar, te la vas a pasar rico. No son como otros programas donde te han entrevistado. No, me imagino. No, padrísimo. Es la primera entrevista que doy o programa después de la elección. Eso es importante comentarte, ¿no? Entonces, mira. Ya nos reestrenamos. Ok, y con Isaac creo que está de más las presentaciones, de platicar quién es, o de dar este preámbulo de decir, oye, él es esto, pero creo que te conoce la gente, eres un personaje conocido en las ciudades, te dedicas a la política, o sea, preponderantemente hoy es la parte donde todo el mundo te conoce. Sí. Hay quienes te conocemos de otros espacios, del ajedrez, sí, de otras áreas en las que has estado, pero últimamente cuando hablamos de Isaac Hanix lo ubicamos desde la política, y cuando yo escucho Isaac Hanix, escucho siempre político y ciudadano independiente. Eso es lo primero que me viene, ¿no? Un ciudadano que se la jugó, que se aventó y dijo, güey, yo creo en esto, o sea, creo que tengo la posibilidad de dedicarme a la política y creo que tengo la posibilidad de éxito. Sí. ¿Cómo fue esta parte? ¿En qué momento de estar dedicado a tus negocios, a la empresa, de repente un día dices, güey, esto es posible, esto es factible y le voy a apostar a ser candidato? Pues yo creo, Hasem, que como bien dices, soy nuevo en política prácticamente, llevo 3 años y medio, y en el 2017, después de que tenemos unos sucesos muy tristes, mi familia y yo, en una plaza comercial en donde pues asesinan a un fiscal en el estacionamiento, pues también ese hartazgo que tenemos muchos de los que nacimos, sobre todo aquí en Cancún, que queremos a esta ciudad muchísimo y que no pensamos irnos a otra o regresarnos a la ciudad de origen, porque pues tenemos aquí la mayoría que no nacieron aquí, eso piensan desafortunadamente muchos de ellos, pues queremos hacer algo por nuestra ciudad. Y decidí incursionar en el lugar en donde se toman las decisiones de cómo manejar este municipio. Y bueno, me metí en la política. Ajá. Me metí a hacer política desde el punto que bien dices, independiente. Participamos en esas elecciones del 2018 como candidato independiente a la presidencia municipal y creo que es algo que también yo quería de una u otra forma demostrar que todos podemos ser políticos. Uh-huh. Incluso todos deberíamos de interesarnos en política porque es ahí donde marcan el rumbo de nuestro día a día, ¿no? Desde los pagos que tenemos que hacer a las diferentes empresas que los políticos deciden qué empresa debe llevar el agua, la luz y el todo, hasta el decir, oye, ¿por qué no sirve mi semáforo? O ¿por qué las calles están sucias? Entonces, realmente el aspirar a ser presidente municipal no era mi prioridad. Mi prioridad era demostrar que todo mundo podemos ser política y todos debemos de involucrarnos en política y pues hicimos un poquito de política en estos últimos 3 años y medio. Oye, pero esa parte de decidir aventarte, o sea, me comentas ahorita, ¿no? Es esta situación, este hartazgo, pero también el reto fue muy grande y sí. Para quien tiene una aspiración a ser candidato a la presidencia, no está tan sencillo. O sea, no es de levantar la mano y decir, oye, quiero ser candidato, te anotas y ya está. Claro. O sea, es todo un proceso legal, un proceso de organización, un proceso de armar una planilla. Sí. Conlleva varios pasos que cuando un ciudadano está ahí metido, muchos desisten, otros se avientan, pero sí, no logran llegar, porque muchos se han aventado ese volado de decir, quiero ser candidato, sí, y la mayoría no lo ha logrado, o sea, son pocos los que lo han logrado, y tú lo lograste, o sea, tú lograste, y no solamente lo obtuviste, sino lo obtuviste con un buen éxito, con una buena imagen, con una buena percepción ciudadana. Sí. Este proceso de juntar firmas, de registrarte, de todo lo que te pide la norma, ¿cómo fue? O sea,
¿Cómo lo vivenciaste? ¿Fue difícil? ¿En momentos querías claudicar y decir, Sí. a volar, ahí nos vemos, pinches reglas, están muy complicadas? Y así son, ¿eh? Es un piso totalmente disparejo para los que no están en una institución política. Pero creo que eso es en todos los aspectos de la vida, ¿no? Igual cuando quieres emprender un negocio, no es fácil. Cuando quieres terminar una carrera, no es fácil. Así es esto. La política no es algo diferente, simplemente un poco más difícil de accesar a la información que se necesita para poder llegar a ser un candidato, ¿no? Y lógicamente, pues cuando vas a competir contra instituciones políticas a nivel nacional con muchos años, pues todavía se complica más y ellos te la hacen más difícil. Es como que quieras poner un negocio de hamburguesas al lado de McDonald's. Al lado de McDonald's, porque pues te van a hacer pedazos, van a poner la hamburguesa más barata que tú, ¿no? Porque así se trabaja y aquí también, ¿no? Te la ponen difícil si quieres ser político, no quieren que te metas a ese grupo político porque, como en una ocasión me dijo un personaje muy conocido que hoy no diré su nombre, los políticos son como las palomas, nada más dos aplausos y se reubican, ¿no? Y cada 3 años pasa eso, entonces es muy triste. ¿Por qué? Porque son los mismos hombres y mujeres que son los que deciden nuestra vida diaria, y creo que por eso debemos de meternos a hacer política nosotros. Y como te digo, la verdad no era quiero ser presidente municipal, no era simplemente decir, oye, si entre todos empezamos a conocer un poquito más de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, como ciudadanos, no como habitantes, ¿no? Creo que podemos cambiar, porque Cancún tiene 51 años y desafortunadamente pues está cada vez peor. Y eso es lo que a mí ya no me gustaba, además como papá de un niño que también nace aquí, pues eso fue la intención. Sí, muy disparejo, muy disparejo. Yo muy terco, no me voy a rendir, como ajedrecista que soy también, no me puedo rendir, ¿no? Tengo que dar hasta el último, a ver si se puede lograr, y creo que hicimos algo interesante. Y esa suma de voluntades, porque el partido tiene ya, un partido político tiene ya esta organización, estos adeptos, esas personas que están afiliados, que se llaman, y las estructuras se echan a andar, ¿no? Empiezan a funcionar como una maquinaria que se aceita nada más cada 3 años, y la maquinaria empieza a funcionar y echa a andar todo lo necesario. Y tiene dinero. Y tiene dinero, aparte del capital, nosotros ponemos el dinero, los ciudadanos, se le da a los partidos y el partido avanza, ¿no? Sí. Pero como ciudadano es empezar de cero, desde a lo mejor tocarle la puerta a tu vecino y decirle, oye, ¿quieres participar? O sea, hablarle a tu familia, ¿no? Decirle, oye, ¿confías en mí para que yo haga esto? Sí. Una vez un candidato, bueno, no un político, perdón, me decía, ¿no? A él lo criticaban mucho porque su familia participaba en la política, ¿no? Y me acuerdo alguna vez me decía, es que si no puedo convencer primero a mi familia, ¿por qué voy a convencer a los demás, no? Claro. ¿Para qué me voy a ir a la calle a convencer al electorado si no soy capaz de convencer a los que están a mi lado, ¿no? Entonces, por eso mi familia participa en la política, ¿no? Le dicen, no, tiene secuestrado el partido. Es eso, ¿no? No voy a decir nombres, yo creo que con esa frase le mando saludos a mi amigo. Siempre le decían que tenía secuestrado a su partido. Sí. Pero él me decía eso, es parte de que participe mi familia, ¿no? ¿Cómo fue esta parte? O sea, empiezas a llamarle a tus amigos, a decirle a tu familia, a darle la noticia de que creen, casi como que vamos a tener triates, ¿no? O sea, voy a ser candidato. Y además, la primera aduana, por así decirle, pues mi esposa, ¿no? Decirle, oye, ¿qué te parece esto? Claro que no, me dice. ¿Qué acabas de hacer, Por supuesto ¿no? que no. ¿Cómo vamos a pasar de ser, pues, una familia en donde, incluso te digo, yo nunca en mi vida me tomaba fotos ni para nada, ¿no? Ni mi esposa. Y ahora es tomarse fotos para todo, porque así es la política. No somos así, no éramos tan sociales, o sea, no éramos unas personas que íbamos ni a los eventos de nuestra propia familia íbamos ¿no? tan seguido. Y ahora, pues bueno, el decirle a mi esposa, oye, ¿qué crees? Pues esto, y lo entendió porque siempre me ha apoyado, ¿no? En todo lo que yo hago me apoya. Lógicamente mi mamá y mi papá tampoco querían, son pioneros de aquí de Cancún y saben que cochina es la política, porque es la realidad, y no querían. O sea, ¿qué necesidad? No es por necesidad, tal vez es porque es una obligación moral de decir, oye, cada vez nos está yendo peor, y ahora hasta emprender un negocio ya no es nada más los trámites del municipio, del estado, ¿no? Sino hasta la delincuencia, ¿no? Delincuencia, ¿no? Y ahí también hay que doble pasar. El trámite que tienes que pasar. Yo creo que ahí es donde no fue fácil. Mis amigos siempre me apoyaron.
todos mis amigos. Y regresando a que hay una estructura dentro de un partido y como independiente no la hay, pues estoy de toda la razón. O sea, nosotros entre todos hacíamos la contabilidad, entre todos hacíamos todo el papeleo, conformar una planilla no fue nada fácil, o sea, muchísima gente se metió al proyecto de corazón, mucha gente por ventajista. Yo en mi inexperiencia, en mi inocencia, pues a todos decía que sí. Sí, tú vente, ¿no? Tú vente para acá y vamos a hacerle. Y cometí muchos errores. Y creo que al final logramos ese segundo lugar en el 2018, muy importante, para demostrar que se puede hacer política ciudadana, que no necesita ser familiar de un político, porque nadie en mi familia hace política, que simplemente con hablarle con el corazón a la gente, pues puedes empezar a mover esas masas, y al final pues nos fue muy bien, ¿no? El quedar en segundo lugar, después arriba de partidos con muchísimos años de historia, no solamente en el país, sino aquí, en Cancún y en Quintana Roo, pues nos fue muy bien. La verdad es que estamos muy contentos del 18 y la de hace unos meses pues fue otra historia. Pero, por ejemplo, en ese momento sí es competir contra, como tú dices, ¿no? esos monstruos de partidos políticos que llevan muchos años, que tienen ya todo. Morena, por ejemplo, un partido que logra una fuerte votación, que de hecho generaba votos hasta sin candidato, ¿no? Me tocó ver en elecciones donde decía yo, wow, o sea, no tenían un candidato de renombre o nadie lo conocía, pero siempre estaban con los votos, ¿no? Y lograr un segundo lugar fue algo sumamente importante, como tú lo dices, ¿no? O sea, te puso en el foco de atención de la política, te puso como este Rookie of the Year, ¿no? De la NBA, el novato del año, ¿no? El foco hacia ti, de esperar ver qué ibas a hacer. La atención estaba puesta en Isaac Hanix, ahora regidor, o sea, asumiendo ya un puesto como regidor en una administración. Sí. Y esa parte, ¿cómo te cambia la vida? Porque vienes precisamente de esta vida privada, donde publicas lo que se te da la gana en Facebook, a lo mejor no tienes redes, como decías, sales a la hora que quieras a la calle, a lo mejor andas en la facha, no sé, ¿no? Haces tu vida como cualquier persona, pero cuando el foco está en ti, cuando el reflector está sobre ti, y en esta figura que había ganado una elección y que había obtenido un segundo lugar, me imagino que cambió bastante, ¿no? Mucho. Que ahora era manejar un discurso, manejar cuidado de ciertos aspectos. Sí, mira, el tema del discurso nunca fue algo que me preocupó, porque incluso hasta el día de hoy hablo lo que pienso. Me costó no ser regidor en esta administración, ¿no? El haber dicho y hecho ciertas cosas, pero creo que al final esa es mi marca. Y nos costó mucho trabajo en el aspecto familiar, porque tenía mucho menos tiempo para mi esposa y para mi hijo, es la realidad. Porque como regidor, electo por la gente, creo que tenía una responsabilidad mucho más grande. Y estoy muy feliz porque el equipo de la regiduría que me tocó encabezar respondió con una cantidad de gestiones que ni sumando todas las gestiones de los otros regidores nos llegaban a lo que dimos nosotros en cuanto a apoyos, porque en la pandemia pues dimos más de 10,000 solamente medicamentos, ¿no? Y gente que se la rifó muy bien. Nuestras iniciativas fueron, creo, muy interesantes, al grado que el día de hoy la Dirección de Bomberos está, pues afortunadamente, viviendo con ese apoyo de millones de pesos que se dio, los temas que se están regularizando las tierras en Bonfil, los apoyos a los policías y muchas cosas que podríamos platicar. Pero creo que al final hicimos un trabajo decente, cumplimos a la gente, hicimos lo que teníamos que hacer. Lógicamente conocí aspectos en la política muy feos, muy de mucha traición, en donde gente que se suponía que estaba contigo de la mano, pues al final no es así. Pero también me llevo muy buenos recuerdos de gente que tiene el corazón mucho más grande de la posición que tienen en una administración, y eso creo que es lo que vale. Creo que esa es la parte bonita de la política, que pocas veces se ve. Y sí, pues ya no eres una persona que puedes estar diciendo lo que quieres en las redes sociales, ya tienes que cuidar un poquitito, aunque no quiera, ciertas cosas, porque también
la gente te está viendo. O sea, sin que tú sepas, te están stalkeando, ¿no? Sí, te están viendo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Qué escribiste? Las faltas de ortografías es que hubieron. ¿Dónde te fuiste de vacaciones? Porque es nuestro dinero, no te pagamos tu salario. Y todas esas cosas que no estaba uno acostumbrado, pues también te digo que dejé de jugar golf un par de años, porque si yo iba a jugar golf y subí una foto, imagínate, ¿no? O sea, es un tema en donde no es como Samuel García, que era su problema, ¿no? Sí, hay una serie de creencias, ¿no? De que el golf a lo mejor claro, es deporte de ricos, ¿no? No es así, pero bueno, sí había que ser un poco congruente en redes sociales, ¿no? Y la verdad es que al final de esta administración que hace un par de semanas terminamos, me voy muy contento. Muy contento. Y aparte, por ejemplo, hay mucho político, hemos tenido una gran cantidad, no digo todos, pero ha habido muchos que vienen a Cancún, no son gente local, ganan, no sé si cometan actos ilícitos o no, pero al final se llenan los bolsillos y se van, ¿no? O sea, vienen turismo político, ¿no? O sea, vienen, vine, vidi, vinci, ¿no? Vine, vi, me llevé todo y vencí, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, pues no tienen ningún problema, no tienen arraigo en la ciudad, no hay ningún problema, no te los vuelves a encontrar en la calle. Tú eres un cancunense que camina la ciudad, que recorre la ciudad, que te conocemos desde hace muchos años, estudiamos juntos en la secundaria, eres un cancunense que estudió, yo me acuerdo de ti en la Federal 6. ¿La Federal 6? O sea, estudiaste en las escuelas de Cancún, en las tradicionales, donde la mayor parte de... Bachilleres en Wichita. Donde estudiaba el hijo del empresario, el hijo del mesero, o sea, todo el mundo estaba ahí. O sea, ¿cómo fue aparte de la experiencia, que ahorita vamos a hablar de esa parte de la responsabilidad de Cancún, de ser un cancunense y estar en el gobierno, para empezar, ¿cómo fue crecer en ese Cancún para ti? No, hombre. ¿Cómo eran las experiencias? Lo extraño porque no se lo puedo mostrar a mi hijo, ¿no? Porque ya incluso ir al parque con él es medio peligroso. Nosotros salíamos de la Federal 6 a echar la reta ahí en el Jacinto Canec, ¿no? Y lo más que podía pasar era que te agarras a golpes con los de la 11, ¿no? Con la ETI. Sí, te correteaban porque ya, o te bajaban tu gorra porque pasaban en bicicleta, ¿no? Y jugabas a las maquinitas. Entonces estaba muy, muy bonito ese Cancún y lo extraño, lógicamente. Es un Cancún que no había problema, ¿no? Incluso si te ibas ya más grande, te ibas a una discoteca y no pasaba nada, o sea, nada. O sea, y ahora ya no existe ese Cancún, ¿no? Y es algo triste ya cuando tienes un hijo que dices, oye, quisiera que vivieras ese Cancún en donde podemos ir a la playa, ¿no? Y tranquilamente dejar tus cosas ahí en la arena y meterte, ¿no? Ya tienes miedo de que pasen y te roben tu celular, de que pasen. Entonces, esas cosas sí las extraño. Fue un Cancún precioso. No va a regresar, es la realidad. O sea, hay unas situaciones en donde por más que queramos ya no va a ser así. Y sobre todo porque no se ha involucrado mucha más gente para que podamos rescatarlo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque no hemos tenido un presidente municipal nacido aquí. De hecho. Y eso es importante. O sea, no por más que hay gente que yo tengo 39 años, hay gente que lleva 43 viviendo aquí. No es lo mismo. O sea, el haber nacido en esta ciudad te da algo diferente hacia cómo ves tu municipio. Y creo que ahí es donde deberíamos, los cancunenses nacidos aquí, meternos más en este rollo de la política. De hecho, hace poco platicábamos con Tiziana Roma sobre la identidad del cancunense. Sí. El cancunense, tal cual, ¿para qué le quieren buscar tanta identidad? El cancunense es multifacético, o sea, tiene muchas formas de ser, muchas formas de pensar. Estamos acostumbrados a vivir en una ciudad en donde es siempre en constante transformación, en donde hay gente de todas partes, o sea, convives con gente de Veracruz, de Acapulco, de Yucatán, o sea, se te pegan todos los acentos, o sea, conoces todas las comidas. Ella nos decía, esta parte del plato típico de Cancún es una tontería. No hay, ¿no? ¿Cuál quieres? Escógelo, ¿no? O sea, escoge el que tú quieras, ¿no? Claro. Y es esta ciudad maravillosa en donde encuentras gente de todas partes, gente hermosa, gente que llegó a Cancún a romperse el alma, ¿no? Claro. A darlo todo por la ciudad, ¿no? Claro. A trabajar, a buscar ese Cancún en donde pudieran crecer sus hijos. Y creo que es la historia de tus papás, es la historia de mis padres, de buscar ese lugar para nosotros, ¿no? Sí. Para que pudiéramos crecer en un lugar bonito. Y esa también es una responsabilidad propia, ¿no? Cuando naces en Cancún, creces en Cancún, se vuelve también, creo que, una responsabilidad, ¿no? Vienes casi con la etiqueta de eres responsable de ver que esta ciudad
Sí. crezca, ¿no? De que esta ciudad llegue, prospere. Y al final, cuando eres joven y vives como vivíamos, en un Cancún de tranquilidad, a ti no te interesa el por qué un día no pasaban por la basura o por qué hay baches o por qué, ¿no? Y ahí es donde, ya que te metes un poquito más en cómo funciona una administración, ¿no? Ahí es donde creo que te das cuenta que, para empezar, no toda la culpa es del gobierno, ¿no? Número uno. Que no nos hacemos cargo nosotros muchas veces, ¿no? Así es. Y segundo, que las cosas pueden cambiar y están al alcance de la mano, pero necesitamos organizarnos nosotros como ciudadanos. Y ahí es donde dices, oye, somos muy críticos del Boulevard Colosio, somos muy críticos de que no sirven los semáforos, pero hay cosas que a nosotros se nos ha olvidado también hacer como ciudadanos. Desde las más básicas, que pueden ser pues, limpiar tu banqueta o sacar la basura a la hora que deberías de sacarla, hasta entender que si no hacemos un proceso para obtener una licencia de conducir correctamente, pues nos van a llenar de topes y semáforos la ciudad, porque no sabemos manejar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde es importante que el ciudadano que llega a Cancún, que lleva poco tiempo en Cancún, pues entienda que esta ciudad, como bien dices, hay de todos, y es difícil ponerse de acuerdo entre todos, pero que si mínimo la parte que nos corresponde hacer en nuestra casa, en nuestra calle, en nuestra colonia, la hacemos, pues entonces vamos a aspirar a tener un Cancuncito similar al que habían hace unos años. Que al final de cuentas hay un objetivo común, ¿no? Vengas de donde vengas, el objetivo es una ciudad que te está dando, que te está cobijando, Sí. bueno, cuídala, ¿no? O sea, Sí. el objetivo es ver que esta ciudad crezca, que esta ciudad mejore y que logremos llevarla a un buen rumbo, ¿no? De donde vengamos, de donde venga nuestra familia, creo que la responsabilidad es común, ¿no? De asumirla y de llevarlo a un buen rumbo. Y a través de la política, seas o no, alguien me decía, no eres, al final de cuentas somos políticos, ¿no? Estés en un partido político o no estés en un partido político, al final todos los días hacemos políticos, ¿no? O sea, todos los días estamos llevando a cabo algún acto de política. Al subir un comentario en Facebook, por ejemplo, una crítica, estamos haciendo un acto de política. Si la política la enfocamos a algo constructivo, en lugar de, como tú dices, criticar, ¿no? Y de, maldita presidenta, Colosio, les hacían, o sea, ese tipo de comentarios que no abonan, que no suman, si los enfocamos en el, ok, yo tengo una propuesta, ¿no? Yo creo que esto podemos hacerlo así, esto podemos hacerlo asado, quiero participar en la política, creo que la perspectiva se va dando de una forma diferente, ¿no? Se va construyendo, en lugar de solamente criticar al que está al frente, ¿no? Sino es, ok, me sumo. A lo mejor no comulgo con tu partido, a lo mejor no comulgo con tu postura, pero me sumo en llevarlo a un enfoque, ¿no? Mira, incluso yo diría que no tan lejos, o sea, eso ya sería, desde mi punto de vista, ya sería como el tercer o cuarto paso. Yo creo que primero es nosotros, ¿qué estamos haciendo bien como ciudadanos? Sé que para el autobús ahí donde está el paradero, pero yo una cuadra antes, porque me queda, pues levanto la mano para que se pare a la mitad, ¿no? O sea, a ver, estaba a media cuadra, ¿por qué no caminas y ahí haces la mano para que se pare la combi? Entonces, desde esos temas, yo creo que ahí es donde nos está faltando, pero ese mismo que pide que se tenga la combi en un lugar en donde no debe de ser, es el mismo que está criticando en redes sociales, el pinche gobierno, espérate, o sea, está bien, ¿por qué? Porque pagas impuestos y mereces tener una ciudad que vaya acuerdo con que pagas impuestos, y es que los pagas, porque muchos no pagan, ¿no? Exacto. ¿No? Pero todo empieza en casa, ¿no? Todo empieza en el respeto al derecho ajeno, todo empieza en cuidar tu casa, tu banqueta, tu calle y tus animales, o sea, tus mascotas. Y luego ya entonces decir, oye, me gustaría proponer esto, creo que podría ser más fácil esto. Y lo que vivimos todos, los que metemos a política, ser tenaces, o sea, ¿por qué? Porque cuando tú le lleves pues, un proyecto al Palacio Municipal para X o Y, pues, no te van a hacer caso a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Tienes que seguir, sigo, ese es mi tema, aquí está, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil, pero creo que al final, si nosotros tenemos algo en mente y queremos construir algo positivo, pues hay que
hasta el final, hay que darle. Yo recibí muchísimos proyectos de ciudadanos que van desde proyectos ambientalistas hasta en temas de vialidad. Y pues, imagínate, como regidor, se los daba a los directores o al presidente de la comisión de tal tema, pues, no les interesaba. Imagínate, es difícil también llegar al grado de que tus proyectos y tus propuestas se hagan realidad o mínimo se deliberen entre los diferentes cabildos o los regidores. Por eso digo que ese punto es como el tercero o el cuarto. Yo creo que vamos a cambiar muchísimo esta ciudad si nosotros mismos somos personas cívicas. Sí, empezar desde lo básico, ¿no? Desde lo más básico. Pararte para pedir, para que el camión o la combi pare. Entonces, si manejas, entender que el paso al peatón, ¿no? Respetar a los animales, porque hay muchos todavía que los quieren atropellar. O sea, hay muchas cosas que dicen no puede ser. O sea, y eres el que critica, ¿no? Y eres el que pide, el que exige, ¿no? Entonces... Y ahora tú estando en ese tercer nivel, en ese tercer paso, ¿no? En el cercano a la política, o sea, metido en la política, aparte cerca de los regidores, o sea, tú como regidor, cercano a los regidores, aparte con los otros cargos que ocupaste, sí. ¿Cómo era esta responsabilidad? Y lo que te decía hace rato, ¿no? De ser cancunense, haber nacido aquí, crecido aquí, haber visto el desarrollo de la ciudad, estar recibiendo estas propuestas de los ciudadanos que te dicen, oye, mira, yo tengo una gran idea, pero de repente ves que a lo mejor la idea no la toman en cuenta y tú dices, es que yo sí la pasé, sí la di, y a veces no todos entienden cómo funciona un cabildo, creen que tú puedes solucionar absolutamente todo, que como regidor tienes la decisión de todo para legislar, no para hacer, y puedes resolver en ipso facto todo, ¿no? Claro. Casi eres poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? En uno solo. ¿Cómo era esta responsabilidad con el ciudadano de sentirte cancunense, de estar observado por el cancunense también, pero también de sentir esta responsabilidad de dar un resultado, ¿no? Y es más difícil porque, como bien dices, la gente cree que tú tienes el poder para hacer lo que ellos te están pidiendo. Y cuando tú incluso estás convencido que lo que te están pidiendo es algo justo, es algo viable, y es lo que le va a ayudar a la ciudad, pero te encuentras, pues que yo soy un regidor de oposición. Y soy un regidor de oposición que no tiene quien le haga segunda, porque prácticamente fue el único regidor de oposición. Y en el momento en el que yo quiero, pues, caminar uno de esos proyectos, pues entonces tengo 16 votos en contra, o tengo gente que me hace cansada y no llega a las sesiones de la comisión, o simplemente hay gente que dice, no, lo tuyo no va a caminar. ¿Por qué? Porque son 16 votos en contra. Entonces, y te pongo un ejemplo, cuando nosotros pedimos que invirtieran en los bomberos, 20 millones de pesos, me costó votar a favor de un presupuesto de egresos en el que no estaba de acuerdo. Okay. Pero políticamente tenía yo que dar algo para recibir algo. Recibir algo no para mí, sino para nuestros bomberos, ¿no? Okay. Pero yo tenía que decir sí, levantar la mano y decir sí, estoy de acuerdo con tu presupuesto, aunque no esté de acuerdo, porque entonces no iba a caminar lo mío. Y ahí es donde se complican mucho las cosas. Es porque te dice, oye, pues se supone que tú puedes hacer todo. No, no puedo. No. Es más, creo que ni la presidenta municipal puede hacerlo todo. O sea, no es fácil. No es una dictadura. No vivimos en un lugar en donde la máxima autoridad de una administración pueda decidir realmente qué hacer. Es complicado porque te diría, si fuese así, pues ya nuestra ciudad sería, yo creo que no hay nadie, y lo digo con respeto, no hay nadie en el cabildo que me tocó de los 17 que lo integrábamos, que tuviera una mala intención. Todos tienen buenas intenciones, pero no todo puede caminar tan rápido y no todo puede caminar tan fácil, porque hay muchos intereses ya enquistados en una administración que están desde antes que nosotros y que van a seguir después de nosotros. O sea, hay sindicatos, hay grupos de gente que tiene mucho dinero invertido, entonces no es tan fácil. Imagino que entraste y te diste cuenta de esa parte estando adentro, ¿no? Llegaste, te sentaste y dijiste, espérame, ¿no? Sí, no era como yo creía. Totalmente. Vamos a platicar y vamos a resolver esto. Oye, mira, este proyecto es maravilloso para Cancún. Y a lo mejor alguien te decía,
Pues sí, es maravilloso, ¿no? Pero este proyecto que tú estás queriendo aprobar choca contra los intereses de alguien que me está apoyando, Es que siempre ¿no? va a chocar con algo. Siempre. O sea, no hay algo que es un equilibrio, una balanza. Ajá. O sea, siempre que tú quieras hacer algo, aunque sea bueno, hay alguien que va a salir perjudicado. Entonces, ahí es donde es el arte de la política. ¿Cómo le hacemos para que esto que sí beneficia a la mayoría pueda ser alcanzable y que el afectado, los afectados, pues accedan, ¿no? ¿No? Se les compense por otro lado, no sé. Pero eso es la parte que nos tocó. La estrategia, ¿cómo funcionaba? Tú eres ajedrecista de hace muchos años, desde niño, me acuerdo Sí. que jugabas ajedrez, eran esas partidas que le mandamos, por cierto, saludo a su querido amigo Norman, eran ahí... Al buen Norman. Tu salón creo que era el F. El B. Él era el E. Nosotros éramos del El E, E. y tú eras el B. B. Ah, ok. Me acuerdo que eran las rivalidades entre los dos grupos Sí. por el tema de ajedrez y decíamos, Norman, tú vas a ganar, Norman, ¿es qué? Y se aventaban unas partidas maravillosas los dos, y eran los representantes de la secundaria. Éramos los representantes del país. Ajá. Imagínate, en esa misma escuela, ¿no? Estaba Norman, estaba un servidor. Y ganábamos el de la escuela, el del club, el municipal, el estatal y los nacionales. Y se iban a todas partes, nos ¿no? íbamos a jugar fuera de México. Me acuerdo que alguna vez creo que se fueron a Brasil, ¿no? Fuimos a Brasil, él fue a Brasil, yo no fui a Brasil, fuimos a Canadá juntos, yo fui a España, a Cuba yo fui. Entonces siempre jugábamos, y al final todo nacía, ¿no? De esos dos salones en la misma escuela. Sí, imagínate, la Federal 6, una escuela Sí. secundaria de Cancún, no, a lo mejor no conocida a nivel nacional, pero que daba Sí. ajedrecistas, ¿no? Los orgullos cancunenses, ¿no? Sí, la verdad que sí, De dos padrísimo. personajes que Buenas se aventaban. épocas. Ajá, y era exactamente muy, muy buenas épocas, la verdad. Y era, digo, siempre esta rivalidad, pero una rivalidad sana, ¿no? De entre los grupos y así como jugábamos Ay, nos llevábamos fútbol muy en la bien, cancha. Norman y yo nos Ajá. llevábamos padrísimo. Nos íbamos después Se de jugar una siguen partida de viendo, ¿no? ajedrez. Todavía. Sí, todavía. Después de jugar una partida de 5 horas nos íbamos a jugar Arcadia, ahí a Street Fighter o no sé qué era en ese momento, ¿no? Mortal Kombat. Y nos llevábamos muy bien, ¿no? Y toda esa experiencia de ajedrez desde niño, practicándolo, haciéndolo, ¿cómo se pone en la política? O sea, ¿funciona en la política? ¿Tuvo que ver también, te sirvió en la política más bien? Sí me sirvió, pero al final no es lo mismo decidir sobre piezas de madera que decidir sobre la vida de la gente. Creo que cada una de las diferentes iniciativas buscaba ayudar a ciertos grupos vulnerables o ayudar a instituciones. Yo siempre he creído que la única forma que podemos cambiar la política en nuestro país es fortalecer las instituciones. No va a haber ninguna persona que llegue y pueda cambiar las cosas si las propias instituciones no están realmente sólidas. Si no tenemos esa visión, pues vamos a seguir siendo aspiracionistas, desafortunadamente. Y sí creo que podemos nosotros, con el ajedrez un poquitito, esa estrategia, entender un poco la política, pero es muy diferente a la hora de que tienes que mover, ¿no? A la hora que tienes que tomar una decisión. Y bueno, creo que las cosas que sí nos ayudó es cómo mediáticamente podemos hacer que la gente se interese en política, porque eso es creo que algo que me llevo, afortunadamente, ¿no? ¿Qué había en el 2017 en participación ciudadana y qué hay hoy 2021? Yo creo que hay mucha gente más participando y eso es parte de lo que hemos tal vez abonado a la política local. Oye, y precisamente con esta parte, regresando un poco al tema del ajedrez, tú como joven, al final de cuentas, viviste la experiencia de una actividad recreativa, una actividad que te alejó de vicios, te alejó a lo mejor, no sé, de bandas, de diferentes situaciones. No eras un chavo muy bien portado en la secundaria, igual que Norman, de hecho éramos más malandros los demás. Y esa parte del ajedrez, al final de cuentas, como un deporte, aunque no hay un tema, un ejercicio físico, pero hay un ejercicio mental también, ¿no? Y te mantiene la mente alejada de cualquier tontería, de vicios, de cualquier otra situación. Esto, en el tiempo que estuviste como regidor, ¿lo impulsaste? ¿Estuviste haciendo proyectos, trabajando con el tema de ajedrez para que también las comunidades, no sé, diferentes clubes tuvieran esta posibilidad? Mira, desafortunadamente no, porque no coincido en la forma en que se está llevando el ajedrez en el estado y pues, mucho menos aquí en nuestro municipio por el presidente de la asociación de ajedrez. No tuve desafortunadamente esa oportunidad de trabajar
clubes de ajedrez, por ejemplo, que no tenemos al día de hoy un club de ajedrez decente. Y habiendo jugadores, no solamente Norman y yo, sino tenemos otros Muchos más, 4 o 5 que han destacado a nivel internacional. Pero creo que en otros, además que no me tocó esa comisión, ¿no? No me tocó la comisión de deporte o educación o cultura. Pero creo que desde nuestra trinchera apoyamos a ciertos jugadores, ¿no? En su momento con viáticos o con algún tipo de apoyo para que puedan asistir a torneos. Sí me gustaría retomar ese punto porque es algo que creo que es importante desde que mi papá fue presidente de la Asociación de Ajedrez hasta que mi maestro, el maestro de Norman también, que en paz descanse, Amado Palma, pues hizo de este municipio, ese estado, una potencia en el ajedrez. Creo que sí me gustaría, ¿no? Poder abonar algo, ¿no? Pero mientras tengamos, y perdón que así lo diga, secuestrada la Asociación de Ajedrez, va a ser muy complicado. ¿Has seguido participando hoy en el ajedrez? ¿Sigues yendo a torneos? ¿O ya no he participado. La verdad es que participar... ¿Qué pasa en el ajedrez? En el ajedrez obtienes un rating o un elo, ¿no? Yo creo que ando en los 2200, que es más o menos lo que traigo. Ya yo participar es participar contra jugadores de 2200, que significa que me van a dar una paliza porque yo no he agarrado un libro de ajedrez, no he practicado y hay niños de 10 años que tienen 2200. Entonces me van a dar una paliza que no quiero ahorita, ¿no? Pero a lo mejor nos la llevamos tranquilos, ¿no? Mejor ahí por internet jugamos un ratito por el Facebook, una aplicación y la pasamos bien de esa forma. Y bueno, de repente juego con mi papá o con algunos amigos unas partidas rápidas, ¿no? Para también no estar todo el día ahí. Y bueno, ya también yo creo que ya mi momento de ajedrez pasó. Creo que ahora me tocaría ayudar en lo que pueda al ajedrez local o a los jugadores, ¿no? Oye, y en la parte política, hay un primer momento, esta, por llamarlo de alguna manera, la miel sobre hojuelas, ganas la elección, quedas en el segundo lugar, pero bueno, obtienes la regiduría, te permite llevar a cabo ese trabajo, pero como hace rato mencionábamos, has tenido pues estos sinsabores, estas situaciones que se fueron presentando, que a lo mejor por un tema de inexperiencia, de comunicación política, de la forma en la cual a veces decir las cosas, ¿no? Las decías tal cual las pensabas, y eso pues generaba diferentes problemas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta parte de empezarte a topar con estos sinsabores, con esta oposición, con esta postura de tirarte, de decir, oye, no, lo que dijiste, a lo mejor hiciste un comentario en redes y ese comentario lo exponenciaron, ¿no? No se quedó en un comentario simple, sino se exponenció y mencionabas algo y subiste una nota cuando el tema de los balazos en la plaza cívica y se exponenció también, se le dieron otros contextos. Sí. ¿Cómo fue vivenciar esta parte? O sea, este ciudadano enamorado de la política, que quiere hacer las transformaciones, que quiere cambiar la ciudad, que quiere aportar a la ciudad, que está dispuesto a hacerlo y que tuviste la oportunidad, te dieron generaste el espacio, al final de cuentas, ¿no? Sí. De la Secretaría General. Y dices, bueno, voy a crear aquí, este nuevo espacio me permite ahora crear nuevas cosas. ¿Cómo fue esta parte del sinsabor o del sabor amargo? Porque a lo mejor no es sinsabor, es un sabor amargón de tanto golpeteo, de sentirte... Mira, ha sido muy complicado porque, como te digo, que no era una persona conocida en redes sociales, no utilizaba mucho las redes sociales y que no pertenezca yo a ningún grupo político. Eso significaba que no tenía como el backup o la ayuda de alguien, haz de cuenta, no sé, por decir, si el verde me tira y yo soy azul, pues los azules me defendían, ¿no? No era así, era prácticamente tú y tu alma, ¿no? Solo, ¿no? Y cuando empezamos con la primera iniciativa y no les parecía, pues me decían que era yo hasta narcotraficante, ¿no? Y que en el paro, por ejemplo, los policías, yo los ayudé para que hicieran la huelga. O sea... Se contaban historias, ¿no? Que dices, oye... O sea, ¿qué quieren? Que lógicamente nadie entra a su círculo. O sea, los políticos, que llevan muchos años, no quieren que nadie entre. Porque se quieren volver a repartir, pues, todo un pastel, ¿no? Que desafortunadamente solo le hace daño a los ciudadanos. O sea, ¿por qué? Porque yo sí coincido que los políticos son como los pañales, hay que cambiarlos. No pueden quedarse ahí tanto tiempo, ¿no? Exacto. Entonces,
cuando mi madre se entera de que me saca una nota, ¿no? Diciendo que yo soy esto, y cuando me dice el otro, y cuando mi esposa me dice, o sea, me han inventado de todo, ¿no? Y es algo que yo podía haber pensado que me voy a enfrentar, pero no es lo mismo vivirlo. Y no por mí, sino por la gente que me quiere, que está alrededor de mí, que dicen, oye, Isaac, te están diciendo, te están haciendo, Y era difícil, ¿no? Tenía que dar una explicación, no, mira, es que como yo dije esto, pues no les pareció. Entonces, sí fue un poco complicado. Ya ahorita la piel, como dicen, es diferente. Ya incluso la familia sabe a lo que me enfrenté incluso hace unos meses. Pero bueno, es parte de lo que pasa cuando quieres cambiar las cosas. Cuando quieres cambiar una inercia, no va a ser fácil. Va a pasarte esto, pero no solo en política, como te digo, en todo pasa. Todos los en espacios. todo. O sea, si tú un día de hoy quieres decir, oye, pues quiero ganar más dinero, pues tienes que trabajar más horas, ¿no? Con 8 horas ganas esto, tienes que trabajar 16, ni modo, ¿no? Y te vas a enfrentar a muchas otras cosas, que sí al final, pues también crean en ciertos círculos una percepción de ti que no es verdad, ¿no? Y me ha pasado, oye, ¿no? Que te ven feo, te señalan, y ni me conocen, ¿no? Pero bueno, son tan fuertes los medios de comunicación que hacen y crean percepciones de la gente. Sí, porque al final de cuentas se crean historias, Sí. se cuentan, se difunden ahora en las redes sociales, Sí, claro. y la gente que no te conoce dice, no, pues es cierto, ¿no? Claro. Sí, se dedica a algo ilegal, de seguro por eso está ahí, o sea, Claro. se empieza a generar esto, y al final de cuentas lastima a la familia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me imagino que tu esposa lo resentía de manera directa, ¿no? Decir, oye, nos están inventando esto, el vecino Mira, te medio digo, feo, ¿no? algo que lo que sí me dolió muchísimo, y eso no lo había vivido, fue apenas en la campaña donde sacan fotos con mi hijo, ¿no? Y nos dicen, llegando a la escuela de mi hijo en un coche, que pues le dicen de lujo, que no saben que afortunadamente desde los 24 años yo me compré con mi propio dinero un Porsche, ¿no? Y siempre he tenido coches que yo me los he comprado, porque ni soy hijo de cuna de oro, ¿no? Desde abajo hemos empezado, como todos, como muchos, perdón, y creo que ahí sí me dolió porque tocaron fibras muy sensibles, ¿no? O sea, mi hijo, cosas así. Y bueno, ahí sí te puedo decir que son los sabores amargos de la política. ¿Y cómo lo manejabas? O sea, ¿cómo le hacías? Porque no, digo, no es lo Pues mismo me super mega encabronaba, lógicamente, y quería agarrármelo a golpes, porque sabía quién lo hacía. O sea, sabía quién tanto daba la orden como quién lo publicaba, ¿no? Y son cosas que al final, pues uno tiene que tener ese temperamento de aguantarlo, ¿no? De aguantarlo y decir, pues es lo que te metiste, Isaac. O sea, tu vida ya no es privada, ya es pública y pueden hacerla y deshacerla. Y te tocó llegar a vivir este famoso chayote de los reporteros que te dijeron, No, hombre, oye, desde el día uno. tanto para que no te golpeemos, ¿no? Tanto Desde para el que día ya... uno, pues, la mayoría de los que golpean son por eso. Sí. ¿No? Van y te piden, pero eso sí, te piden 10 veces, ¿eh? Le das 10. Firma un contrato conmigo, ¿no? Te Aparte piden 10. te lo legalizan. 10 y la número 11, si no se las das, puta, hay problema. No. Y luego son los que hablan más. No, es parte de lo que te enfrentas. Pero también hay periodistas con una clase increíble. Sí, o sea, pero hay gente con mucho nivel finos para lo que hacen. Y hay gente que... Sí, te topas con todos, ¿no? Con el que hace la crítica objetiva. Como hay que buenos se va, políticos, hay malos políticos, buenos ciudadanos, malos ciudadanos, buenos periodistas y malos periodistas. ¿Llegaste a recibir amenazas en el tiempo que estabas como regidor? Bastantes veces. Amenazas de muerte, de amenazas muerte, de familia, de todo. De todo es parte de lo que te enfrentabas, es parte de lo que sabías que tenías que cuidarte, ¿no? Sobre todo porque mis iniciativas hablaban de mucho dinero y mis críticas se metían con grupos empresariales muy fuertes, ¿no? Y el tema de la basura, cuando me metí con eso, fue algo muy complicado, ¿no? Pero es que es algo que al final, y te digo sinceramente, Hassem, no sé si la gente se acuerda de lo que yo dije en campaña. Y tal vez ya se le olvidó las evidencias que mostrábamos. Y al final, ¿qué pasó? Pues que seguimos teniendo corrupción, que seguimos teniendo situaciones complicadas, y el único que se metió en problemas fui yo. ¿No? Porque no pasó nada, ¿no? Entonces es algo también que te deja un sabor amargo. O sea, que llegas hasta el momento de que puedes encontrar en dónde estuvo la tranza, la muestras, incluso hasta haces un proceso legal y se acaba.
No hay nada. Así que el electorado tiene memoria de corto alcance, ¿no? Tipo Dory. De muy corto alcance. ¿De qué dónde iba? Calle P. Sherman. Y de mucho conformismo. Es increíble que haya gente que de verdad vendió su voto por 500 pesos. No Dimensionan, ¿no? No dimensionan lo que hacen. Porque para ellos todos son iguales y no va a cambiar nada. Sí, la gente lo ve como ok, recibo algo de ir a votar y no recibir un peso, recibir 500 pesos, ¿no? Y a lo mejor le hace... Porque no va a cambiar nada para ellos. Ajá, le hace la quincena o le hace la semana, Sí, ¿no? Pero, y hay necesidad, ¿no? Sí, exactamente, se aprovechan de esta necesidad. Creo que sigue siendo... La necesidad la siguen ocupando como un mercado, como una moneda de cambio, Por ¿no? supuesto. Mientras haya necesidad, mientras haya un pueblo que esté con hambre, necesitado de comida, de alimentación, de diferentes servicios, pues este círculo político mala onda lo va a seguir aprovechando, ¿no? Es correcto. Como dices, a lo mejor no necesariamente todos, pero hay círculos de poder que lo siguen utilizando, ¿no? Que dicen, bueno, hay un intercambio, te doy 500 pesos por tu credencial de elector, porque no vayas a votar, porque vayas a votar, o porque si eres funcionario de la mesa directiva de casilla, no te presentes ese día, ¿no? O sea, eso es algo que suena mucho, o sea, es el tema... No, es una realidad. Es una realidad, no o sea... es un tabú ni un... No, es una realidad. Yo trabajé en institutos electorales y era una verdad, un enojo, una desgracia que se invertía tanto en la elección, se invertía tanto en la capacitación, en ir a ver al funcionario de la mesa directiva, a darle la capacitación. Me tocó a mí acompañar como parte de la comisión en el Consejo General, de ir a tocar la puerta y explicarle al ciudadano, ¿no? Yo iba emocionado, tenía en ese tiempo creo que 22 años más o menos, iba emocionado a explicarle, ¿no? Claro. Y el día de la jornada no llegaba la mayor parte, o sea, el día de la jornada electoral era estar buscando ver cómo sustituías el paquete electoral que se le había entregado al presidente porque no había llegado, ¿no? O, a ver, oye, sustituye los de la lista de la lista nominal de la gente que está formada, ¿no? Claro. Porque no habían querido participar. Y era un tema de que generaba enojo, ¿no? Porque decías, oye, una cosa es no venir a votar, que por sí genera también enojo, pero otra cosa es que teniendo una función, habiéndola aceptado, no vengas, ¿no? Y el punto era que muchas veces les ofrecían, ¿no? De, oye, no vayas a la elección, no vayas a la jornada, deja que la casilla se quede sin funcionarios y al final de cuentas se sustituye con alguien del partido, Claro. lo forman en la fila, que esté nada más en la lista. De hecho, eso luego lo cambió el TRIBE porque antes era mientras estuviera en la fila, ¿eh? Y un día dijo, no, espérate. Como que nada más en la fila, ¿no? Que vote ahí, si no me metes a cualquiera, ¿no? Claro. Tiene que votar ahí, ¿no? Entonces, se vuelve estas mañas, estos recovecos que le encontraban los partidos, decir, ok, lo formo ahí, lo pongo a alguien de mi partido y ese va a ser el funcionario de la mesa directiva, pero sin entender que al final el tener a alguien así te afecta también a ti, porque tu voto, el voto que están emitiendo para tu partido, también está en riesgo. O sea, y esa es una parte que tampoco dimensionan los partidos. Decir, a ver, el funcionario de la mesa directiva no puede hacer tampoco tanto. O sea, Claro. al final de cuentas tiene que dar legalidad, no puede meter, no embaraza la urna. El sistema está tan blindado como para hacer ese tipo de cosas, pero sí pones en riesgo una jornada electoral, porque llevas a cabo la nulidad de una casilla y le afecta a Mengano, Sotano y Perengano, o sea, no solamente al que la hizo valer, ¿no? Entonces, ni siquiera creo que los partidos hoy se han sentado a dimensionar, ¿no? Bueno, lo que pasa genera. es que ese río revuelto es conveniente para incluso los partidos políticos. La permanencia de un partido político representa muchísimo dinero y aunque seas un partido pequeño, si sabes de estrategias políticas vas a lograr ser un partido que se vaya siempre con los ganadores y que aportes tal vez no electorado, pero sí dinero, ¿no? Como bien sabemos cómo funciona aquí en Cancún y en Quintana Roo. Pero al final yo creo que la persona que nos está viendo, por ejemplo, que nos va a ver en el programa y que va a hacer su comentario al respecto y que va a criticar de manera positiva o negativa lo que digamos o lo que no digamos, como lo hace de cualquier publicación política, tiene una gran responsabilidad atrás de ese comentario, que no es solamente el decir ir a votar, porque no existen organizaciones que yo conozca, y te digo que me he metido en 2 campañas en los últimos 3 años, no existen organizaciones de la sociedad que apoyen a un candidato sin pedir algo a cambio. Todas te piden algo a cambio. Y esas mismas organizaciones que critican a las líderes de colonia, porque pues a eso se dedican en temporada electoral, hacen lo mismo.
O sea, yo en mi... A otro nivel, pero claro, es lo mismo, ¿no? por supuesto. O sea, el que critica, pues no se ha puesto a organizar a un grupo de gente para meterse en política, estudiar a un candidato y apoyarlo, ¿no? Sin pedir algo a cambio. Y ahí está nuestro gran problema. ¿Por qué? Porque donde te pares en campaña, ya sea en el colegio tal, en la barra tal, en los sindicatos, para empezar, todos ellos hablaron con todos los candidatos, Ajá. ¿no? Y segundo, te hacen firmar, oye, si ganas, esto, y si ganas, esto, tienes que hacer esto. O sea, a ver, si realmente queremos cambiar, desde mi humilde punto de vista, porque no tengo la razón absoluta, ¿no? Tenemos que hacerlo, uno, de corazón, y dos, con el conocimiento de en qué nos estamos metiendo, hacia dónde vamos y cuál es el proyecto. Porque criticar es barato, gratis y fácil, ¿no? Entonces, agarras tu teléfono y lo haces. Pero organizar a un grupo de ciudadanos para que se interesen en política, para que investiguen, para que exijan sus derechos, ya no está tan fácil. Y eso es lo que tal vez necesitamos más. Y es lo que quise en un momento dado hacer. Creo que interesamos a gente en política, aunque tal vez yo lo haya hecho mal durante mi gestión, pero mínimo nos interesaron. Y eso es algo que me gustaría mucho que continúe. Sí, de hecho, en esta última elección, que ahorita vamos a entrar a esa parte, cuando se da este tema de la pérdida del registro, de la candidatura, entre este inter, la verdad es que sí vi una gran participación de muchos ciudadanos interesados por la política, apoyándote. En redes sociales se vio un movimiento fuerte, la verdad, sí vi a gente amigos que yo nunca había visto que se interesaran por la política, participando, Sí. apoyando, haciendo comentarios. Normalmente los comentarios eran en desacuerdo con la decisión que había tomado el Tribunal Electoral, pero me llamaba la atención que, aunque a veces el comentario era sin el conocimiento jurídico, y a algunos yo les decía, oye, no, mira, es que es esto, hay un procedimiento, a pesar de que se estaba llevando de una forma a lo mejor equivocada, pero les decía yo, es que hay un tema de procedimiento y va así, 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 ¿no? Y tienes todas esas opciones y se puede todavía regresar. Les explicaba yo ahí a algunos, ¿no? Ya en algunos me cansé de estarles explicándole, darles asesoría electoral, ¿no? De, a ver, mira, los pasos son estos, ¿no? Y tiene todavía esas opciones. Pero al final de cuentas había algo que rescatar, ¿no? Que era la participación, el interés. Sí. Que normalmente no hay interés. Que normalmente viene una jornada electoral, no sé si voy a votar, lo más seguro es que no vaya. Y veía yo en estos amigos el interés de participar. Una, de opinar, ¿no? De comentar lo que estaba ocurriendo, de documentarse, porque cuando también yo les daba esos comentarios, se ponían a investigar, veían los videos, las resoluciones de la sala de Jalapa, se pusieron algunos a revisarlas. Se interesaron en la política, cosa que no hacían, se interesaron hasta en el derecho electoral, y eso creo que es algo sumamente positivo, o sea, sumaste gente a la política. Eso es lo que rescatamos, definitivamente, aunque 3 de cada 5 no salieron a votar hace unos meses, aquí en la última elección, creo que se incrementó el número de gente que sí se interesó en la política, que saben un poquito más de lo que normalmente te da el gobierno o los políticos de información, que es algo también a lo que me dediqué durante 3 años, a saber que tenías un derecho de pagar los últimos 5 años de predial, muchas cosas, ¿no? De que no te pueden cortar el suministro de agua en su totalidad, etcétera. Y eso es lo que creo que puede ser un incentivo interesante para quien venga ahora a querer hacer una política diferente. O sea, tú como político, el solo hecho de que yo escuche político ya me da a veces asco, ¿no? Político que, o sea, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque a mí me sirve alguien que sea político, pero que me dé algo a mí que me sirva, porque no me das nada como político. ¿Qué me das? Solo me transas, vives de mis impuestos, no me escuchas, te doy un proyecto y lo tiras a la basura, no le das seguimiento. Dame algo que me sirva. Y esa parte de abrir la información de una administración, de cómo funciona, y darte a ti, tal vez hasta con pasos, qué debes de hacer cuando te suceda esto. Oye, me puede detener el de tránsito, oye, me puede detener el de seguridad pública. Que tú sepas tus derechos ya es una gran ganancia, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que seguir procurando los que queremos hacer una política diferente. Y por ahí podremos empezar a ganar más gente que mínimo salga a votar. Oye, ¿y qué cambia del proceso electoral pasado a este proceso en decidir ir por un partido político? Ya habías tenido la experiencia como independiente, ya habías pasado todas las diferentes situaciones de estar como un regidor también independiente. ¿Cuál es lo que te hace cambiar de decir, ok, ahora vamos con el proyecto con un partido político nuevo, Claro. que acaba de obtener el registro? ¿Qué te hace el ahora ir con algo más organizado? Claro. ¿Cuál fue la razón que te hizo decidir Para empezar, eso? eso fue un gran error. Eso es la Ok. realidad. O sea, fue un gran error irme con Fuerza por México. Respeto, agradezco a muchos de los que participaron como parte del partido a nivel nacional, estatal y municipal. Se les aprecia a algunos de ellos, pero fue un error porque no pasó nada de lo que acabas de decir, que ni estaban organizados, ni estaban preparados para una elección, ni cumplieron a la hora de afrontar los compromisos que se habían acordado. Entonces, prácticamente, dimos más de 40,000 votos a una institución política que nos dio la espalda en el momento más importante, que era el día de la elección. Y le dimos un registro a un partido para que pueda participar, y nosotros no obtuvimos lo que debimos haber obtenido, que era el respaldo en el momento importante. Si yo pudiese retroceder el tiempo, pues me iría independiente de nuevo, ¿no? Porque mínimo teníamos un mejor control de lo que estábamos haciendo día a día. Sí, porque al final de cuentas con un partido hay dirigentes, hay gente que toma las decisiones y te resta esa posibilidad, de esa libertad, ¿no? De poder, sí, tú establecer. Honestamente también no es que tomaron decisiones por mí, pero no cumplieron con los acuerdos. Desde tener nuestros cuidadores de casilla pues bien entrenados, bien que se les cumpla, ¿no? Con todo lo que se les había dicho, hasta que operaron algunos del partido en contra de nosotros. Y bueno, eso es parte de lo que no pasó cuando yo fui independiente, porque teníamos un control total de quién estaba en la planilla, quién hacía la parte contable, la parte administrativa, etc. Entonces, yo creo que no fue una decisión inteligente de mi parte en ese momento, pero bueno, es parte del aprendizaje. Es reconocerlo también, ¿no? Es parte del aprendizaje. Y en la parte de la comunicación política, por ejemplo, en el qué decir, cómo decirlo, que no es que te controlen qué es lo que vas a decir o qué es lo que piensas, ¿no? Pero al final de cuentas siempre en una campaña electoral, en un proceso electoral, se debe de cuidar las palabras, lo que se dice, la foto, si sale, por ejemplo, no puede salir en una foto con un niño, ¿no? Una vez nos sentábamos con un equipo de expertos en mercadotecnia, pero que no conocían la parte electoral, ¿no? Y me decían, oye, es que el candidato queremos que salga con una foto con un niño. No, no se puede. Claro. Oye, pero ¿por qué? Si nos interesa que salga, pues esa foto va a ser maravillosa y le va a dar muchos votos. Sí, pero la ley te establece esto, ¿no? Oye, quiero que salga ahora diciendo tal comentario estando en precampaña. No, no se puede. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es en precampaña, no puede llevar a cabo actos que pida el voto, etc. Entonces era establecerle las reglas al equipo de mercadotecnia para que a su vez también se le hicieran llegar al candidato. Decirle, mira, esto puedes hacer. Como experto en derecho electoral te digo, esto puedes, esto no puedes, ¿no? Sí. Y era darle este mensaje, ¿no? ¿Tenías tú alguien que te estuviera apoyando en esta parte? Sí, un equipo jurídico de mucha confianza. Fueron, de hecho, los que me apoyaron en el 18, mi equipo jurídico. No tuve ningún problema por ahí. El error lo cometí yo. Eso es lo que te iba a decir. El error lo cometí yo cuando... ¿Qué pasó? Cuando leí un comentario que no debía haberlo leído. Y estoy en todo... o sea, es mi culpa, no es culpa de nadie más. Es mi culpa, leí un comentario que, lógicamente, con el aparato de gobierno, tanto municipal, estatal y, claro, que también federal, hicieron de una situación muy pequeña un huracán de problemas para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ejemplos en este mismo estado que fueron mucho más graves, con dolo, y fueron con sanciones muy pequeñas comparado a lo que me pasó.
Entonces, era lógico que me iban a echar todo en contra y que lo iban a hacer en el momento donde más me iba a poder electoralmente lastimar, ¿no? Porque nosotros íbamos con una línea ascendente increíble en cuanto a preferencias. Yo te puedo decir que una semana antes traíamos nuestros números arriba. Es decir, si hubiéramos defendido nuestros votos de manera correcta, si hubiéramos tenido el equipo de defensa del voto, de organización al nivel que se iba a requerir, hubiésemos ganado la elección. Pues, lógicamente se mueven muchos más intereses y que llegase alguien como un servidor a una silla de la presidencia municipal, pues tal vez no le iba a gustar a mucha gente. Había gente que no estaba muy conforme con esa idea, ¿no? Mucha más gente que no estaba conforme, políticamente hablando, que los que sí hubiesen estado. ¿Sientes que entonces esta nota o este tema cuando se sube al Tribunal Electoral unos días antes de la jornada electoral, de hecho en un momento de veda electoral, te afecta en el voto? O sea, que sí te disminuyó en el totalmente, voto de votación. Totalmente, y además no fue un tema de un día, fue toda una campaña en contra de los medios de comunicación pagados, ¿no? Lógicamente, pues ya me hacían fuera de la competencia, ¿no? Desde una semana y media antes. Pues, ¿qué hacían? Pues lógicamente que los que iban a votar en contra de una reelección, pues se dividieran, ¿no? Y se iban con el de la alianza, cuando yo traía números muy, muy arriba. Pues fue una estrategia mediática que la hicieron muy bien, pues a eso se dedican, ¿no? Los estrategas políticos. Y bueno, vieron de dónde y le metieron con todo. Porque aparte se hizo en un momento que te decía hace rato, veda electoral. Entonces fue dar una nota en veda electoral que yo, de hecho, yo lo estuve analizando cuando sales a la defensa del riesgo que te podía generar. O sea, como externo al final de cuentas y observador del tema electoral, decía yo, creo que hay un riesgo aquí de un tema de no cumplir con la veda electoral por estar hablando sobre el tema político, pero en ese momento también era algo complicado porque yo decía, sí te está violando la veda electoral porque está saliendo a emitir la propuesta para que se defienda, que la gente vaya a votar, que no se deje, y seguía tu figura como candidato saliendo cuando era un tiempo en el cual no se podía hacer campaña, pero también era al mismo tiempo cómo lo defiendes, ¿no? O sea, se vuelve este punto complicado en el cómo llevas a cabo la defensa de tus derechos como candidato en un momento de veda electoral, cuando quien está poniendo en la palestra el tema es la propia institución. O sea, la propia institución en un momento dado en el cual no se puede utilizar, no se puede hacer nada de propaganda electoral, precisamente para que el ciudadano, la idea de la veda es este tiempo en el cual el ciudadano se sienta a reflexionar y está, nos lo imaginamos, creo que la autoridad o el legislador se lo imaginaba fumándose un cigarro en su casa pensando de ¿por quién voy a votar? ¿Por quién voy a votar? ¿no? 3 días de pensar. Exacto, sí, de estar ¿por quién votaré? ¿No? Pero que al final de cuentas la ley así lo establece, ¿no? Y las propias instituciones ponen el tema y lo meten en medios, no lo litigan en medios. O sea, no es un tema que se litigó en tribunales, sino es un tema que se litiga en los medios y que termina afectando el voto también. Creo que era algo complicado, ¿no? También me puse yo en el papel y dije, bueno, es que sí, al final de cuentas, ¿cómo lo defiendes, no? ¿Cómo lo defiendes cuando ellos están metiéndose en un tema de un espacio en el cual no se debe hablar de estos temas, pero que lo están hablando, que los suben a la palestra, y cómo le haces para poderlo defender sin tú subirte cuando te va a restar votos y que al final te afecta, ¿no? Y que creo que a lo mejor era hasta una posibilidad de tirar digo, me atrevo a aventurarme a decirlo. Eso te repito, cuando tienes un aliado del tamaño de quien te está haciendo eso, ¿no? O sea, si tú estás yendo ahí con tu piedra y tienes a las ametralladoras enfrente, pues no tienes chance, ¿no? O sea, a mí me declararon culpable y no puedes decir nada. Ajá. Y si dices algo, te quito la candidatura porque estamos en veda. Bueno, no podía ni yo decir sí, no, o no es así. No podía decir nada, ¿no? O sea, y era, te digo que lo hicieron con mucho dolo, lo hicieron con mucha estrategia, pero ilegal, ¿no? Y bueno, es parte de lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un grupo político muy poderoso. Y nosotros pues somos ciudadanos haciendo política.
Pero creo que al final los números son los que hablan. Y te puedo decir que en el 2018, con 37,000 votos que tuvimos, pero habiendo una participación de 60%, pues fue una presidencial, y ahora más de 43,000 votos, con una participación de solo el 40%. Y es porque no abrieron más urnas, porque al final me habían dicho que tenía 31. Y pedimos abrir urnas y subimos a 42,000, 43,000, y no quisieron abrir más, ¿no? Eso significa que la gente estaba apoyándonos y que nos hubiera apoyado mucho más. Pero sí también tuve muchos amigos que luego, pues lógicamente, en 3, 4 días no hablas con ellos, pero bueno, no sabía, pensé que te habían bajado, por eso no voté por ti. Le digo, ay, no viste mi nombre. ¿Cómo crees? Bueno, pero es parte de lo que pasa. Entonces yo creo que al final todo eso se traduce en que hay muchas personas que piensan o creen que nos merecemos algo mejor de lo que tenemos ahorita en Cancún. Y creo que son los que coinciden con un servidor y que nos seguirán apoyando mientras estemos en política, porque al final somos transparentes. O sea, al final no hay un tema, nadie puede decir que hubo un tema de enriquecimiento ilícito de mi parte, de corrupción, alguna situación durante mi administración. Yo, transparente, te puedo decir que perdí dinero, porque daba más de lo que me daban para gestiones, pero bueno, es parte de lo que sucede cuando quieres cambiar las cosas, ¿no? Y al final de cuentas ganas la elección como regidor, o sea, obtienes los votos suficientes para poder obtener la regiduría, esos votos tan importantes, pero bueno, por la misma sanción no logras, te retiran de la candidatura, de ser, no puedes obtener la regiduría, alguien más ocupándola. Esa, ¿cómo te deja hoy? O sea, ¿cuál es la sensación de decir, obtuvimos tantos votos, pero al final, por esta misma situación, hoy no puedo estar dentro de este espacio? ¿Cuál es este sentir hoy en día? Mira, yo en el 2018 cometí varios errores, lo comenté. Uno de ellos es no cuidar mi planilla, quién iba a poner, ¿no? Y al grado de que tuvimos a una regidora que yo invité a la planilla y que le tocó también ser regidora conmigo, pero que en ningún momento me apoyó para ir de la mano siendo oposición. Incluso te puedo decir que hasta en contra de un servidor estuvo en algunas iniciativas, o sea, un error que cometo por confiar en la gente, ¿no? Que pensé que quería lo mismo que un servidor. Lo cometí ahorita de nuevo. O sea, no hay problema, ¿no? Ahí estoy ya. Tenemos 2 regidores, ¿no? Una de ellas, Alma, es una persona que te puedo decir que se gana su lugar, pero al 1000%. Que le echó todos los kilos desde el primer día que le invité al proyecto, que se llama Alma y dio el alma lo dio en la campaña, en todos los sentidos. Y bueno, y por el otro lado, a alguien que no sé de él, ¿no? Que ni siquiera nos ha hablado para decirnos buenos días o nada, y que tiene un espacio que no se lo merecía desde mi punto de vista, ¿no? Con todo el respeto. ¿Por qué? Porque para merecerse esos espacios, creo que va más allá de simplemente hablar con los políticos o decir que estás o no estás trabajando. Yo creo que hay graves errores por parte de un servidor en cuanto a su conformación de posiciones, y en cambio, por ejemplo, en mi planilla en esta ocasión tuve gente muy valiosa que me hubiese encantado que estuvieran en ese curul, ¿no? Te lo puedo decir desde el primer candidato a primer regidor. Merecía estar ahorita tal vez en un curul más que quien está ahí. También la persona que se encargó de los deportes, mi candidata, la persona que me ayudó en lo jurídico, el chavo que llevó jóvenes, que se la partió totalmente y le echó muchísimas ganas. En fin, el doctor Baeza, que nos apoyó en plena campaña. O sea, hay gente que sí se merece esos espacios, porque además estoy seguro que iban a hacer, o que van a hacer, pero que hubiesen hecho un trabajo muchísimo más por la gente, ¿no? Y ahí es donde yo aprendo y te prometo a ti y a todos que no voy a cometer esos errores en el futuro. O sea, que seré mucho más meticuloso a la hora
de ver con quién voy de la mano en los proyectos, pero así pasa, con un servidor así pasa entonces en otras planillas, ¿no? En la ganadora, por ejemplo, la planilla ganadora, yo creo que hay muchas personas que nos van a quedar a deber, porque hubieron algunos que quedaron a deber en la administración pasada, entonces, imagínate. Y ahí es donde le damos mucha razón a la gente, en donde, pues a veces tenemos políticos que, híjole, que no vale, que no es justo que les paguemos tanto. Un amigo, me acuerdo, una vez me decía, él empezó a participar desde muy joven en la política, me decía, yo a tal edad, no me acuerdo que sea a los 30, qué edad me mencionaba, me decía, me voy a retirar, ¿no? Siempre era un comentario, ¿no? Yo a tal edad me retiro. Y un día se lo dijo a un político que ya llevaba muchos más años, ¿no? Y le respondió, le dijo, no te atrevas a retirarte. Llevamos tantos años invirtiendo en ti, en tu aprendizaje, ¿no? Claro. En que cometas errores, la riegues, y también que tengas aciertos, para que tú hoy aprendas el oficio de la política y la puedas ejercer de una manera correcta, ¿no? Para que seas ese político correcto y lo puedas llevar a cabo y lo puedas ejercer en representación de las y los ciudadanos, ¿no? En este caso, igual, o sea, hay un tema de una experiencia de 3 años, pero que fueron la maestría y el doctorado juntos en materia política. Hay esta decisión tuya de retirarte de la política, de continuar con ella. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿qué es lo que te gustaría hacer de ahora en adelante? Ahora no estás en una regiduría, pero sigues teniendo, al final de cuentas, esos votos, esa gente que te apoya. No es necesario estar en el espacio para, al final de cuentas, también generar cosas. Si bien es un espacio que te permite ciertas cosas, pero la figura eres tú, ¿no? Sí, como bien dices, hay tanta gente que nos ha apoyado desde el día 1, que nos sigue apoyando, que no sería justo también dejar esto así, ¿no? Hay gente que cree en nosotros y que seguirá creyendo, pero nosotros no podemos decir adiós, ¿no? Aunque sí pudiésemos. Sí, pues porque una decisión. Hay una gran diferencia entre los ciudadanos o empresarios que nos hemos decidido meter a política a los políticos que ahora se creen empresarios, ¿no? Nosotros no vivimos de esto. Y pudimos tranquilamente pues, cerrar el capítulo y regresar a lo que hemos hecho casi toda la vida. Y desde ahí puedes seguir haciendo política, ¿no? Sí, también son espacios en otro sentido, pero yo creo que debemos de continuar desde otra trinchera tal vez, con mucha más experiencia, con mucho más cuidado, con un análisis mayor de cada movimiento, como si fuera un ajedrez, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a continuar. No sabemos en dónde, porque también tenemos que evaluar situaciones que se están dando en la política del Estado y que están por definirse, ¿no? En unas semanas. Y lo que sí veo es que no se trata de ser solamente oposición. O sea, se trata de ver en dónde vas a poder lograr más de lo que uno quiere. ¿Y qué es lo que quiero? Que haya más participación ciudadana. Se trata de ser proposición, yo creo, ¿no? Claro, y tal vez si me voy a este color o a este color, podré hacer una política diferente donde llegue a más gente. Y tal vez no, tal vez como independiente es el camino. Pero lo que sí es que el próximo año quiero participar. Definitivamente estamos analizando las opciones, estamos viendo qué sería lo más factible y lógicamente pues apoyar a todos ellos, aquellos que nos han apoyado desde un like hasta con las aguas de la campaña, ¿no? Sí, porque la sanción tal cual fue nada más para esta elección. O sea, esta elección que acaba de pasar, no poder ocupar el cargo. Correcto. Pero la siguiente elección está, digo, pues eso es algo que hay que aclararlo, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente no lo entendió. Sí. Pero la siguiente elección... Sí, porque al principio era por 4 años, ¿no? Ajá, y después se disminuyó ya hace... Casi me cuelgan ahí en una cruz, imagínate. ¿No? Ahí en el Palacio Municipal, ¿no? Ya, o sea, prácticamente era lo que querían, pero bueno, creo que hubo un momento de cordura por parte de la sala regional, ni siquiera la de aquí, porque aquí, híjole, no sé cómo le hacen para llegar a ser magistrados, bueno, pero bueno, solamente por esta elección. Entonces, la siguiente elección ya puedes participar y es la que estás valorando, ¿no? De dónde, para dónde me voy, uno, otro. ¿A ti qué te gustaría? O sea, mira, más allá de lo que se vaya presentando. La verdad es que, siendo honestos, como siempre, para gobernador, pues no. No, porque yo creo que sería una irresponsabilidad.
¿no? O sea, incongruencia además total, ¿no? No estoy preparado para eso, ¿no? Creo que necesito todavía más experiencia, más madurez, ganar una elección. Y el Congreso, que es también la otra opción, el Congreso estatal, pues puede ser una opción de tener ahí un curul en donde podamos llegar a más gente ya a nivel estatal, no solo municipal. Pero tampoco estoy desesperado, ¿eh? O sea, yo puedo trabajar en estrategias políticas para algún grupo que crea que comparte algunas de las visiones que yo tengo y listo, ¿no? No es que esté necesitado de irme a un congreso, pero sería algo interesante. Nunca ha estado en mi mente irme a un congreso, pero sería algo interesante. Si se abre la posibilidad. Sí, claro. ¿Por qué no lo analizamos? ¿No? Ok. Tenemos una sección en este programa que ya es para cerrar. Se llama Entre lo justo y lo correcto. Hoy no me ha acompañado tampoco hoy la pequeña constitución o la constitucioncita que utilizamos de manera común, pero hoy la agenda al final de cuentas es mi agenda sagrada, casi. Entonces la costumbre es jurar ya sea sobre mi constitucioncita, que hoy no la traje, se quedó la ley en el despacho, pero... Mientras hayan 136 artículos de ahí... Jurar aquí sobre la agenda. En decir... Juras decir toda la verdad y nada más que la verdad. La verdad y nada más que la verdad. Perfecto. Te voy a dar dos ideas, dos palabras, y tú me vas a decir con cuál te quedas. ¿Reina o rey? Rey. ¿O algún otro? ¿Rey? Aunque dé pasos. Sí, pues es el más importante en el ajedrez. Exacto. Al final de cuentas, da pasos pequeños, pero es la pieza importante y es el que... No hay ajedrez sin rey. Exactamente, aunque la reina ande por todos lados, ¿no? Ya no voy a hablar mucho del tema de género. No, si hablo del ajedrez. No, por eso, pero bueno, ya sabes que sacan de contexto cualquier... En el podcast dijo que la reina... No voy a decir. Te lo juro que sí, rey. Ya, no le movamos. No, me van a sacar ahí. No lo había analizado desde esa perspectiva. No estaba hablando 100% del ajedrez. Yo ya tengo que pensar 10 veces las cosas antes de decirlo. Y cuando hables de rey o reina se me complicó, pero de rey... de las reinas. Lo único que puedo decir es que si no es rey, pues se acaba la partida. Sí, al rato me van a sacar aquí que yo dije si las mujeres o la comunidad LGBT. No, les juro que no era 100% del ajedrez. No sacan el rato de contexto, ¿no? Sí, ¿para qué quieres? ¿No? ¿Para qué los ayudamos? Aquí tenemos testigos de que no era por ahí. Segunda, ¿independiente o por partido? Independiente. Ok. Al final de cuentas te quedas con esa experiencia de decir... Tuve más votos, libre, ¿no? Tuve más votos con un partido, pero me sentí mucho mejor siendo independiente. Eres dueño de tu discurso, eres dueño de tu tiempo, eres dueño de ti, al final de cuentas. O sea, del mensaje que le estás dando, ¿no? Y de los mismos errores. Creo que esta parte también es importante, ¿no? Eres dueño de tus errores, ¿no? Así y decir el otro la regó, creo que también a veces duele, ¿no? Cuando alguien comete el error que dices... Chin, no me lo dejaron en mis manos. Y ¿no? es diferente, ¿no? Es diferente estar en un partido que estar como independiente en la toma de decisiones desde conformar tu planilla hasta el discurso, como bien dices. Ok. ¿Comida chatarra o comida saludable? Así una hamburguesa. ¿Qué prefiero? ¿Qué prefieres? La verdad es que la comida chatarra. ¿Sí? Lo siento, pero yo soy de tacos, de hamburguesas. ¿Torta de cochinita, sí? ¿Cómo no? Imagínate. ¿Cuáles son tus tortas de cochinita favoritas aquí en la ciudad? A mí me ciudad? encanta enfrente del seguro de ahí de la Cobá. Ajá. Esas ya, en la parte de atrás. Sí, enfrentito ahí está las oficinas del Congreso. Ajá. Ahí está en la esquina. Sí, son muy buenas. De hecho, quedan cerca del despacho. Es un riesgo eso. Riquísimas. De vez en cuando nos escapamos. Daniel le manda saludos, que cada rato también me acompaña por la torta de cochinita y los tacos que están allá afuera. No, la verdad es que a mí me encanta la cochinita. Bueno, pues aquí somos. Oye, ¿rock o reggaetón? No, rock. ¿Rock? Sí, 1000 veces. Respetando al género del reggaetón. Respeto al reggaetón. No se vayan a ofender, al rato nos vayan a censurar. Pero bueno, crecí con el rock. ¿Qué rock te gusta? ¿Qué grupos te gustan? Yo escuché desde rock en español, rock en inglés, todo. Ya a mí Linkin Park, por ejemplo, Metallica, son grupos que a mí me gustaban mucho y que sigo escuchándolo, ¿no? Ok. ¿Banqueta con los amigos, tomando una cervecita o restaurante de lujo? Banqueta al 100%. No hay nada mejor como sacar un asador, irte a comprar unas cervecitas y pasarla con los amigos
sin etiqueta. Ok. ¿No? Cancún, amanecer en Cancún, 6 de la mañana, viendo el amanecer maravilloso de nuestra ciudad, o el anochecer o el amanecer en cualquier otra ciudad del mundo. Pues yo creo que el amanecer en Cancún difícilmente me levanto a esa hora para ir a la playa, ¿no? Pero lógicamente sí me ha encantado las pocas veces que hemos ido el 1 de enero, ¿no? A ver el amanecer. Y bueno, todo lo que sea Cancún, pues me encanta. A seguir luchando por Cancún, a seguir dándolo todo por esta ciudad, ¿no? Que creo que es una ciudad que se lo merece, que es una ciudad que nos ha dado tanto y creo que se merece que nosotros le devolvamos siempre algo, ¿no? Creo que sí, creo que es importante que lo veamos desde esa óptica, que esta ciudad necesita de nosotros en crítica constructiva y que lógicamente si nosotros no cambiamos, pues las cosas van a seguir iguales, ¿no? Creo que sí es importante que nos involucremos más en política. Isaac, ¿algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje que quieras dar al auditorio? Agradecerte el espacio, la primera plática o entrevista después de las elecciones. Incluso las redes sociales de un servidor prácticamente las apagamos. Quisimos estar en relax, disfrutando a la familia mucho, que durante 2 años y medio, casi 3, pues no pudimos hacerlo. Y agradecerle a todos y a todos los que estuvieron pendientes de nuestro proyecto siendo regidor en la campaña, tanto el 18 como el 21, y que vamos a lograr muchas cosas juntos. Todavía esto apenas empieza, ¿no? Llevamos 3 años, sí, ya llevamos 2 campañas, pero son solo 3 años y falta mucho. Cancún nos necesita mucho. Perfecto. Isaac, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Señores, síganos en redes sociales. Acuérdense, Facebook como @JasRodríguez. Ahorita van a aparecer aquí las redes en la pantalla, igual las de Isaac, donde lo pueden seguir. Recuerden también a través de YouTube, entren a podcast, denle seguir, denle me gusta, la campanita, todo lo necesario para que se enteren de los videos que vamos subiendo cada semana, todos los lunes. Al igual que en Instagram como jasem.rodríguez, me pueden buscar ahí. Ahí subo normalmente memes, me gusta divertirme con los memes. Aquellos que les llama la atención, ¿por qué subo tanto meme? Porque son divertidos, me gusta jugar y con ahí estar echando relajo. Exactamente, entonces esperen su meme del día, ahí con gusto se los entrega su amigo memero, Jasem Rodríguez. Les mando un fuerte abrazo y pásensela muy, muy bien.